¿quiénes son responsables de que haya tanta inmigración ilegal? De que haya tanta gente que se quiere ir a Estados Unidos. ¿Quiénes son los responsables? El problema son nuestros países. Y te gusta escucharlo o no, el problema son nuestros países. Si nuestros países estuvieran bien, si nuestros países hubiera oportunidades, si en nuestros países hubiera leyes claras y independencia de poderes en la mayoría de los gobiernos, mucha gente no se iría. Si nuestros países están bien, estuvieran bien, entonces ¿por qué la gente querría irse a Estados Unidos? Entonces, en lugar de agarrarnos como si Donald Trump y Estados Unidos fueran los enemigos y lo peor que existe, no, no, no. Lo peor que existe son los gobiernos de aquellos países que lamentablemente por el abuso, por la corrupción, por la falta de leyes, por la falta de oportunidades, obligan a las personas a escapar de esos países. Entonces, nosotros deberíamos ser responsables a los que realmente son responsables. Y el problema son los países de donde escapa esta gente. Son los países de donde escapan estas personas. Aprovecho este momento también para animarles a ponerle una reacción a la transmisión, a comentar algo, a compartirla si es que les ayuda, porque eso ayuda a que esto se difunda más y que pueda llegar a más personas. Nuestro propósito, una vez más, con una voz conservadora en medio del caos, es fomentar una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica en todas las esferas de la vida: la familia, la cultura, la sociedad, la política, la iglesia. Entonces esa es nuestra misión, y si esto te es útil, te animo a que puedas compartirlo. Así que vamos a comenzar hoy día viendo el tema de la inmigración ilegal, y quiero tocar este tema específicamente porque a la semana pasada hice una publicación que escandalizó a mucha gente. Hice una publicación que parece que molestó a muchas personas, porque como saben, está viendo este tema en nuestro mundo sobre el tema de la inmigración ilegal. Se está tocando mucho esto en las diferentes noticias, específicamente por lo que está sucediendo en Estados Unidos con Donald Trump, que está deportando por cientos o miles de personas ilegales de su país. Y la semana pasada hice una publicación, un comentario simplemente, lo cual me pareció que fue bastante razonable. Y fue lo siguiente que dije es de que si alguien entró ilegalmente a un país, pues no puede esperar que lo traten como un turista. Esta publicación yo sé que es bastante controversial en cierta manera, y entiendo de que ha causado bastante molestia a muchas personas, pero sinceramente voy a defenderla el día de hoy porque no creo que haya dicho nada contrario a la razón y nada contrario a la escritura. Si alguien entró ilegalmente a un país, no puede esperar que lo traten como un turista. Si entraste ilegalmente a un país, significa que entraste quebrando sus leyes, entonces deben tratarte como alguien que ha quebrado la ley. Y esto está fundamentado en todo el show que está pasando en los medios de comunicación, en las redes sociales, respecto a que no se está teniendo un buen trato, supuestamente, con las personas que han entrado ilegalmente a Estados Unidos y que ahora están siendo deportadas. Pero uno de los grandes problemas que tenemos, y esto lo digo específicamente en la comunidad cristiana, y es de que muchos actuamos por emoción y no por una convicción bíblica. Es por eso que el día de hoy quisiera tomarme un poco de tiempo para explicar cuál debería ser nuestra posición respecto a este tema de la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de esto. ¿Sí? No hablará específicamente tocando el nombre de Estados Unidos o de Donald Trump o de ese tipo de países, pero la Biblia sí nos muestra en cierta manera cuál debe ser el trato de extranjeros que quieren ser parte de una nación a la cual no pertenecen. Y para esto les ruego específicamente a los cristianos, porque creo que como cristianos deberíamos buscar someternos a la Escritura y que todos nuestros pensamientos estén cautivos a lo que Cristo nos muestra en su palabra. Y la Biblia nos habla acerca del trato de extranjeros en una nación distinta a la que nacieron. Y para esto yo les voy a rogar específicamente a los cristianos que empecemos a analizar un poco de lo que el Antiguo Testamento nos presenta acerca de los extranjeros. Sí,
Es verdad que el pueblo judío, teniendo una nación, ellos podían, e incluso no voy a decir podían, debían hacer parte a extranjeros de su nación. Eso era algo que era permitido en la ley de Dios. Pero hay varias cosas que creo que los cristianos específicamente no están analizando desde una perspectiva objetiva y bíblica. ¿Por qué? Porque si tú lees el Antiguo Testamento vas a encontrar de que los extranjeros que querían ser parte de la nación de Israel tenían varios requisitos. Uno de sus requisitos fundamentales es de que ellos debían someterse a sus leyes. Y esto, sinceramente, creo que dentro de la comunidad cristiana, cuando se está evaluando estos temas de la inmigración ilegal, no se está tomando en cuenta. Sí, yo creo de que una persona que ha nacido en una nación distinta a la que quiere ir y tal vez residir y tal vez conseguir una ciudadanía o una nacionalización, ok, yo creo que eso es válido, incluso podría ser un deseo correcto en muchas circunstancias. Pero eso no significa de que esa persona tenga el derecho de quebrar las leyes de esa nación. Y si ustedes estudian el Antiguo Testamento, lo que van a encontrar claramente es de que Dios dice, sí, podemos aceptar extranjeros, pero los extranjeros deben someterse a nuestras leyes. Es por eso que si tú lees el Pentateuco, una y otra vez vas a encontrar a Dios diciéndole al pueblo de Israel, estas son las leyes que yo tengo para ustedes, para los nacidos en Israel, para los del linaje de Abraham y también para los extranjeros. Los extranjeros estaban sometidos tanto a las bendiciones por cumplir la ley, como también a los castigos por incumplirla. Y creo sinceramente que dentro de la comunidad cristiana en nuestra época no se está tomando en cuenta cuando se analiza este tipo de temas. Algunos pastores, como lo voy a decir más adelante, intentan romantizar el tema de la inmigración ilegal. En un momento voy a hablar a qué me refiero con esto. Pero el Antiguo Testamento claramente nos muestra que si una persona quería hacerse parte de una nación, una de las cosas principales que debía cumplir es que debía estar dispuesta a someterse a sus leyes. Entonces, si una nación me dice, si quieres ser parte de mi nación, tienes que entrar legalmente, esa ya es una ley que yo debería estar dispuesto a cumplir antes de entrar a esa nación. Aparte también, los judíos, no sé si sabían esto, tenían ciertas restricciones respecto a que no podían aceptar a todo tipo de personas dentro de su nación. Déjenme leerles un pasaje muy explícito en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Esto creo que es un pasaje bastante explícito en el cual se nos muestra de que la nación de Israel incluso tenía por ordenanza de parte de Dios de no recibir a ciertas personas de ciertos pueblos. Y como he mencionado y lo voy a mencionar varias veces, en este tema de la inmigración ilegal, o de la migración legal, creo que no estamos tomando en cuenta lo que Dios claramente nos ha mostrado en la Escritura respecto a cómo se debía tratar esto. La nación de Israel tenía el derecho de restringir la entrada a su nación de ciertos pueblos, de ciertas personas. En este caso específicamente los amonitas, los moabitas. Cuando uno estudia más a profundidad esta situación, esto tiene que ver con la clase de cultura, la clase de tradiciones, la clase de adoración pagana a la que ellos estaban sometidos, y como una ordenanza de parte de Dios se les restringe el que ellos puedan acceder a la nación judía. Entonces, creo que tenemos cierta base para decir de que los inmigrantes, tienen cierto derecho y es lícito desear quizás irse a una nación distinta para residir ahí con tu familia, pero tenías que someterte a tus leyes, tenías que someterte a las leyes de esa nación. 2, la nación judía en el Antiguo Testamento podía restringir la entrada a ciertas personas. Eso es algo que creo que es bastante obvio por lo que acabo de mencionar. Aparte que también para que una persona sea reconocida completamente como de la nación judía en el Antiguo Testamento, había ciertos requisitos que tenían que cumplir. Y quiero leerles algunos pasajes que creo que son bastante claros respecto a esto. Éxodo capítulo 12, versículo 48 al 49 dice lo siguiente: Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, esto yo sé que mucha gente no lo va a entender, pero déjenme explicarles. Celebrar la Pascua para Jehová
Eso significaba ser reconocido como parte del pueblo, como parte de la nación y con todos los derechos, los privilegios que tenía una persona que era del pueblo de Israel. Uno de los privilegios más grandes que tenían ellos era poder acercarse a Dios en el tabernáculo y más adelante en el templo. Pero Dios mismo va a restringir a que una persona sea aceptada de manera plena dentro de la nación si es que no cumple ciertos parámetros, ciertas leyes. Es por eso que luego dice, mas si el extranjero que morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y ahora escuchen bien esta sección, y será como uno de vuestra nación. Entonces había ciertos requisitos que se tenían que cumplir para que una persona sea reconocida como parte de la nación. Uno de estos requisitos, como acabo de leer, dentro del pueblo judío era ser circuncidado. Si no eras circuncidado, no eras considerado como uno de la nación. Más adelante el profeta Isaías va a repetir algo parecido. Escucha lo que dice Isaías 56, versículo 6 al versículo 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si tú escuchas esto y lo analizas desde una perspectiva racional simplemente, es claro de que Dios dice, ok, claro, podemos aceptar personas de otras naciones, podemos aceptar personas de otros pueblos, pero para que sean considerados parte de nuestra nación, estas personas, ¿qué tenían que hacer? Tenían que servir al mismo Dios, tenían que amar el nombre de Jehová, tenían que guardar el día de reposo sin profanarlo, y entonces ellos sí podían compartir y ser parte de los privilegios y las bendiciones que esta nación había recibido de parte de Dios. Y sinceramente este tipo de cosas creo que son muy razonables y muy lógicas. ¿Por qué? Porque cuando tienes una nación, esa nación está unida, como los Estados Unidos, aunque algunos yo sé que van a debatir respecto a esto, pero una nación ya tiene una cultura. Una nación, lo correcto es que tenga un Dios, ¿sí? Tenga un Dios, tenga una forma de adoración, una religión, tiene leyes. Y entonces esta nación tiene el completo derecho de no recibir personas las cuales no comparten nuestra cultura, no comparten nuestras tradiciones, no comparten nuestra fe, no comparten nuestras leyes. Ahora, yo sé que muchas personas de izquierda se van a oponer a esto porque normalmente los de izquierda son los que están abogando porque las fronteras sean abiertas y cada uno puede entrar y salir como quiera. Pero una nación es algo, en cierta manera podemos verlo como una familia muy grande, ¿sí? Y como una familia muy grande es normal y es completamente lógico que una familia tenga una fe, leyes, reglas, tradiciones. Y una familia puede decir, sabes, yo no voy a aceptar personas las cuales van a corromper nuestra fe, las cuales van a corromper nuestras tradiciones, las cuales no quieren seguir nuestras leyes. Y esto, una vez más, como he mencionado, lamentablemente dentro del contexto cristiano, no se está tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ser muy buenitos y simplemente decir, no, hay que dejar entrar a todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pobrecitos los que están sufriendo en diferentes países. En un momento voy a hablar de eso. Pero no es tan sencillo. Y cuando lo romantizamos de esa manera o cuando actuamos de manera emocional, estamos pidiendo cosas que realmente no son razonables. Y como acabo de presentar a través de la escritura, tampoco son bíblicas. Porque está bien, una persona podría ser recibida en una nación, pero esa nación tiene todo el derecho de exigirle, ¿sabes? Nosotros tenemos una fe, tenemos una cultura, tenemos tradiciones, tenemos leyes, y no tenemos ninguna obligación de recibirte si es que tú no estás dispuesto a someterte a estas cosas. Y esto es específicamente lo que está pasando con Estados Unidos. Hay mucha gente que está migrando a ese país y que no comparte sus tradiciones, no comparte sus leyes, no comparte su cultura. Entonces, incluso no comparte su fe, voy a decirlo así, porque yo creo que Estados Unidos tiene raíces protestantes, raíces cristianas protestantes. Sé que algunos van a querer debatir eso, tal vez en otro video podemos hacer una exposición más profunda de este tema. Pero esta nación tiene el derecho de decir, sabes, si no compartes nuestra fe, nuestras leyes, nuestras tradiciones, nuestra cultura,
No queremos que seas parte de nuestra nación. Ese es un derecho que ellos tienen. Incluso, como estamos viendo en el caso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía la obligación, no solamente tenía la opción de hacer esto, sino tenía la obligación de que si una persona no se circuncidaba, no era considerada como parte de la nación, como un ciudadano pleno de esa nación. Si una persona no amaba a Jehová, no servía a Jehová, si una persona no guardaba el día de reposo, si una persona no se atenía a sus leyes, no tenía por qué ser considerada y por qué permitirle a esa persona ser parte de la nación. Esto quiero presentarlo comenzando este tema de la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque como cristianos deberíamos analizar las cosas no a partir de nuestras emociones y de lo que nos parece que es lo mejor, sino lo que deberíamos hacer es analizar las cosas desde lo que es correcto. Y Dios es el que define qué es lo correcto y qué no. Y una vez más, Dios le va a decir al pueblo de Israel, sabes, tú tienes la obligación de no recibir a ciertas personas. Si un extranjero va a ser parte de tu nación, tiene que someterse a tus leyes, tiene que circuncidarse y tiene que guardar nuestras tradiciones, tiene que tener nuestra misma fe. Y la nación de Israel, así como las naciones de nuestra época, tienen toda potestad de hacer eso. Y si entonces Estados Unidos dice, sabes, tenemos un montón de personas que han entrado ilegalmente a nuestra nación, literalmente han comenzado su vida en nuestra nación quebrando nuestras leyes, creo que en ese punto ya es claro de que ellos tienen todo el derecho de decirles, sabes, no, no, y vamos a deportarte a tu país. Ahora, dicho eso, por si acaso, hermanos, yo no estoy abogando y no estoy diciendo de que a estas personas haya que maltratarlas, aunque en un momento vamos a hablar un poco más de esto, porque mucha gente no sabe de que la mayor parte de las personas que están siendo deportadas el día de hoy son criminales. Los criminales creo que no hay por qué tenerles un trato muy, muy suave, ¿sí? Sobre todo cuando han cometido crímenes muy graves. Pero inmediatamente una persona ha intentado entrar a nuestra nación de manera ilegal, o sea, quebrando nuestras leyes, eso inmediatamente le da el derecho y la potestad a un país de decir no, y vamos a devolverte al país de donde viniste. Ahora, una vez más, no estoy diciendo de que no haya que tratarlos como seres humanos que llevan la imagen de Dios, no estoy diciendo que haya que maltratarlos o algo así, pero si has quebrado las leyes de una nación para entrar a esa nación, una vez más, no esperes que te traten como un turista. Te van a tratar como alguien que ha quebrado la ley. Te van a tratar como un criminal. Eso es inevitable. Si has entrado a un país quebrando la ley, te van a tratar como alguien que ha quebrado la ley. No puedes esperar que te traten como un turista. No puedes esperar que te traten como alguien que simplemente está visitando el país. ¿Por qué? Porque has entrado, una vez más, quebrando las leyes. Entonces, este tipo de cosas creo que no se están poniendo sobre la mesa cuando nosotros analizamos desde una perspectiva bíblica, o más bien, la falta de análisis desde una perspectiva bíblica es la que está llevando a muchos a apoyar cosas que la Biblia, por si acaso, no apoya. Ahora, en esa publicación que hice la semana pasada, como les he mencionado, causó bastante controversia entre muchas personas. Algunas personas se ofendieron mucho y empezaron a atacarme a través de los comentarios y decir, tú eres un religioso, tú de qué hablas, por qué no muestras el amor de Dios. Y escuchen, ahora mismo les estoy mostrando lo que Dios es amor, eso dice 1 Juan capítulo 4, él mismo dice, ¿sí? Esto no es falta de amor, sino que simplemente en una sociedad necesitamos leyes, necesitamos reglas. No podemos vivir en la anarquía en la que cada uno pueda hacer lo que se le dé la gana. Y los países tienen todo el derecho de tener reglas, de tener normas, de tener leyes, de tener tradiciones, de tener una cultura y exigir que aquellos que quieran venir a nuestro país, a nuestra nación, compartan eso. Y si no comparten eso, bueno, no los aceptamos, no los aceptamos. Un país tiene todo el derecho de hacer eso. Pero muchas personas simplemente han empezado a atacarme y decir, no, porque no tienes amor, porque no te preocupas por los pobres. No es que no me preocupe por los pobres. Es simplemente que ser pobre no te da el derecho de quebrar las leyes. Es simplemente que ser pobre no te da el derecho de hacer lo que te dé la gana. Esta es una realidad. Ahora, yo sé que lo que acabo de decir es un poco controversial, o muy controversial quizás, porque mucha gente cree que los pobres tienen el derecho de hacer lo que quieran, pero esa no es una realidad. Y la verdad, si somos honestos, todos nosotros vivimos de esa manera. Cada uno de nosotros tiene un hogar, tiene una casa, tiene propiedades. Y porque una persona sea pobre no tiene el derecho de venir y entrar a mi casa y exigir privilegios y exigir que se le dé, exigir que recibir ciertos beneficios. No, eso es algo que yo,
como padre, como esposo, como cabeza de mi hogar, yo puedo decidir a quién darle, a quién no. Pero un pobre no tiene no tiene el derecho de exigir o de hacer lo que quiera simplemente por estar en esa condición. Ahora, no es que no me interesen los pobres, en un momento voy a hablar de cuáles podrían ser algunas soluciones respecto a la inmigración ilegal, y creo sinceramente que no estamos apuntando a la raíz del problema. Y en un momento voy a hablar acerca de cuál creo que es la raíz del problema de por qué hay tanta migración a los Estados Unidos y por qué la gente está intentando entrar a Estados Unidos a toda costa. Ahora, pero quiero tocar algunos de los puntos los cuales han comentado en esta publicación. Como le digo, ha tenido varios comentarios y mucha gente muy molesta. Y lamentablemente, voy a decirlo de esta forma, la gente en nuestra época no está acostumbrada a pensar de manera lógica, ¿sí? Y eso para mí es un conflicto muy grande porque Dios nos manda a que lo amemos con nuestra mente. Eso significa de que deberíamos pensar muy bien las cosas antes de hablar, antes de exponerlas, y no simplemente lanzar comentarios, lanzar afirmaciones sin tener un conocimiento más pleno de lo que estoy diciendo. De los comentarios que ha sido recurrente respecto a esto, y no solamente en la publicación que hice, sino si ustedes ven en las diferentes publicaciones que hay sobre este tema, mucha gente ha puesto sobre la mesa el tema de las migraciones del siglo XVI y XVII de Europa a Norteamérica. Y estoy usando mis palabras con cuidado, porque no estoy diciendo de Europa a Estados Unidos, porque no existía Estados Unidos como lo conocemos ahora. Estoy hablando de Europa a Norteamérica, ¿sí? A Norteamérica. Ahora, la gente ha empezado a decir esto, ¿sí? Ahora que están deportando a los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, era pues que eso hagan los nativos americanos en el 1600, en el 1700, era que eso hagan los nativos americanos y los expulsen a los inmigrantes europeos. Si tú te pones a analizar simplemente eso, un poco de lo que se está afirmando es realmente irracional. ¿Por qué? Simplemente piensa esto. Hay gente que el día de hoy se queja de que se esté expulsando a personas de una nación. Y su solución es de que eso, de lo que nos quejamos ahora, deberían haber hecho los nativos americanos en el 1600, en el 1700. Entonces, estoy pidiendo que eso le hagan a los europeos cuando me estoy quejando el día de hoy de lo que le están haciendo a los latinos. Y como he mencionado, creo que ese tipo de argumentos son tan irracionales, pero mucha gente lamentablemente se deja llevar por eso. Y dice, claro, como ahora están expulsando a los latinos, eso deberían haber hecho. Entonces, ¿por qué te quejas? Si estás de acuerdo con que un pueblo, una nación puede expulsar a alguien que no es parte de su nación, entonces, ¿de qué te estás quejando? Si tú mismo dices eso debería haberse hecho en el 1700, perdón, en el 1600 sobre todo, entonces, ¿por qué te quejas de que el día de hoy se esté haciendo esto? Y este es un argumento que claramente muestra una doble moral, ¿sí? Porque estamos dispuestos a que esto se le hubiera hecho a los europeos, sobre todo, les soy sincero, en nuestro contexto latinoamericano, que estamos tan influenciados y adoctrinados por el socialismo. Si expulsan a los blancos, europeos, rubios, eso sí, había que expulsarlos. Pero ahora que están expulsando a los latinos, no, ahora sí es una tragedia, ahora sí, ¿cómo van a hacer esto? ¿Sí? Era que los expulsen a ellos. Y cuando analizas más esto, sinceramente es un argumento muy, muy tonto, ¿sí? Es un argumento sumamente necio. Pero aparte también es un argumento sumamente ignorante. ¿Por qué digo que es un argumento sumamente ignorante? Comparar las migraciones que hubieron de Europa en el siglo XVI, siglo XVII a Norteamérica con la inmigración ilegal que está habiendo en nuestra época es algo completamente ignorante. ¿Por qué? Escucha, los que fueron de Europa a Norteamérica en los siglos que ya he mencionado, no eran inmigrantes ilegales. No eran inmigrantes ilegales. Ellos eran lo que se conoce en nuestra época como colonos. Ellos viajaron de Europa a América, a Norteamérica, y en Norteamérica no había una nación establecida.
¿Había diferentes pueblos? Sí. ¿Había diferentes tribus? Sí. Pero no había una nación establecida como la que el día de hoy se tiene en los Estados Unidos de Norteamérica. Es por eso que este tipo de comparaciones son muy necias y muy ignorantes, porque estás comparando dos cosas que no tienen punto de comparación. Una cosa es ser un inmigrante ilegal en el siglo XXI, ahora, intentando entrar a una nación que tiene una constitución, que tiene leyes, que tiene ejército, que tiene policía, una nación que comparte una cultura, que comparte una constitución una vez más, a los colonos que viajaron al Nuevo Mundo a colonizar, y esto lo voy a hablar un momento más a fondo, a trabajar y a edificar, construir una nación. Porque eso es lo que hicieron los colonos que viajaron de Europa a Estados Unidos. Construyeron una nación. Y llegaron a un lugar en el que no había una constitución, no había leyes definidas, no había fronteras definidas. Ahora yo sé que en este punto muchas personas van a sacar de que el mito, ¿sí? De que aquí en las Américas, ¿sí? Parece que todo era color de rosa y más o menos el paraíso en la tierra y que los malos europeos, ellos vinieron aquí a arruinarnos, ¿sí? Y lo que quiero aprovechar en esta exposición es también mostrar de que esto no es así. Tú y yo deberíamos dar gracias de que Europa colonizó América. Y yo sé que mucha gente va a odiar lo que acabo de decir, pero deberíamos dar gracias de que los europeos no hayan llegado como inmigrantes ilegales, porque no podían ser inmigrantes ilegales, porque no había leyes que restrinjan ese tipo de migración. Entonces no se los puede comparar de esa manera, pero aparte, escucha, ellos vinieron a rescatar a las Américas del paganismo, de la idolatría, de la inmoralidad y la violencia en la que vivían. Y ahora, no estoy diciendo, escuchan bien esto, ¿sí? No estoy diciendo tampoco de que los migrantes de Europa a Norteamérica en estos siglos hayan sido ángeles santos, no estoy diciendo eso. Estoy seguro que han cometido errores, porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos, está bien. Pero a comparación de cómo vivían los pueblos nativos aquí en las Américas, deberíamos dar gracias que ellos vinieron a traer la civilización que la Reforma Protestante en su gran mayoría en Norteamérica influyó para que ahora tengan la nación que tienen, ¿sí? ¿Cómo eran los pueblos antes de que lleguen los europeos a esta parte del mundo? Déjame darte algunos datos para que conozcas la forma en la que se vivía, ¿sí? Muchos de los pueblos hacían sacrificios humanos a sus dioses. Por ejemplo, los aztecas sacrificaban a los que conquistaban. Y esto es muy importante entender, ¿sí? Porque algunos creen de que, wow, aquí en las Américas todo era color de rosa y todos se compartían y eran gente tan buena. Escucha, los aztecas se dedicaban a conquistar a otras personas, a otros pueblos, a otras tribus más pequeñas. Literalmente se dedicaban a conquistarlos. ¿Y sabes qué hacían cuando los conquistaban? Normalmente los sacrificaban, sobre todo a los hombres. Los sacrificaban para consagrarlos o como una forma de adoración a sus dioses. Esto está registrado, ¿sí? De que, por ejemplo, en la consagración del templo de Tenochtitlán, sacrificaron más o menos 80,000 personas, si no me equivoco, en 4 días. 80,000 personas sacrificadas, no por una guerra justa, no por una guerra la cual, no sé, había una nación que quería aprovecharse de nosotros, entramos en guerra para defendernos, no en algo así, sino que ellos conquistaban pueblos, conquistaban tribus, esclavizaban a muchas personas y para consagrar sus templos sacrificaban personas. Esa era la clase de naciones que había en las Américas antes de que lleguen los europeos. Y es por eso que los latinos de nuestra época sinceramente somos muy ingratos, porque el mundo que el día de hoy tenemos, si bien Latinoamérica yo sé que es una región en su gran mayoría de tercer mundo que está progresando muy lentamente y que tiene serios problemas, pero por lo menos ya no vemos sacrificios de 80,000 personas para consagrar un templo a un ídolo pagano, ¿sí? Los incas
no se quedaban cortos tampoco. Ellos realizaban, por ejemplo, un ritual conocido como el Copacocha, ¿sí? Que era una ceremonia sagrada que involucraba sacrificios humanos, y escucha, principalmente de niños. Así era como vivían aquí en las Américas. Así era como vivían, ¿sí? Ese era el común denominador. Había ciertas comunidades, pueblos más fuertes que otros, adoraban a dioses paganos, y como lo hacían también las civilizaciones antiguas, que no tenían la verdad de la escritura, no tenían la verdad del cristianismo, la verdad de lo que Dios había revelado a los judíos, a los cristianos, se dedicaban a sacrificar personas. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque la gente el día de hoy se queja por los derechos humanos de los que están siendo deportados porque han entrado de manera ilegal a un país. ¿Y sus derechos humanos dónde están? ¿Dónde estaban los derechos humanos de todas esas personas que estos pueblos sacrificaban a sus dioses? ¿Dónde están los derechos humanos de todos esos niños que eran sacrificados por los incas, por los aztecas, por los aymaras? ¿Dónde están los derechos humanos de ellos? Más bien, ¿sabes quiénes trajeron el concepto de los derechos humanos? Los europeos. Los europeos, tanto católicos como protestantes, tienen una visión más correcta de la dignidad que cada ser humano tiene. Y eso te guste o no te guste, eso es producto de la influencia judeocristiana. Porque Dios desde el principio en Génesis capítulo 1, capítulo 2 dijo, el hombre lleva mi imagen. Todo hombre tiene dignidad. Por lo cual no se puede asesinar así 80,000 personas de la nada, no, porque cada persona tiene dignidad porque lleva la imagen de Dios impresa. Y eso, por si acaso, llegó a nuestra región gracias a la influencia del cristianismo europeo. Y entonces las cosas cambiaron. Y gracias a Dios, el día de hoy, en nuestras regiones ya no sacrificamos niños como los sacrificaban en aquella época. Aunque muchas personas progresistas de izquierda obviamente quieren hacer lo mismo con el tema del aborto y andan sacrificando niños igual, para adorar a sus propios dioses. Pero esto es lo que hacían los incas, ¿sí? Estos incas sacrificaban principalmente niños. Este tipo de rituales se llevaban a cabo en diferentes eventos. Cuando había desastres naturales, por ejemplo, cuando moría un emperador, ellos sacrificaban niños pensando que así van a calmar la ira de sus dioses. Pero ahora la gente se queja de que los europeos trajeron el Dios cristiano. Sí, el Dios cristiano, que sabes, es de donde sacamos la idea de que tú tienes dignidad y que no puede venir cualquier persona ahora a sacrificarte como lo hacían antes. Es por eso que una vez más voy a mencionar, los latinos en nuestra época somos sumamente ingratos y probablemente por mucha ignorancia. Porque yo sé que nuestra región no es perfecta, yo sé que los europeos en aquella época no eran perfectos, incluso los puritanos yo sé de que no eran perfectos, nadie es perfecto, la Biblia también dice eso claramente. Pero a comparación de la influencia que ellos trajeron cuando colonizaron esta parte del mundo, a lo que se vivía acá, todos deberíamos estar agradecidos. De que el día de hoy puedes tener a tus hijos en tu casa sin tener el miedo de que venga un emperador, te quita a tu bebé y lo otro sacrifica al dios Sol, al dios Luna o a los dioses que ellos tenían. Y eso es gracias a la colonización de los europeos en aquellos siglos. Los niños lamentablemente eran seleccionados por los incas porque eran considerados más puros y eran sacrificados porque eran considerados seres más puros y eso era lo que aceptaban sus dioses. Y no solamente eso por si acaso, sino que también los drogaban. Les metían narcóticos, sí, con la coca, la chicha, para que no sientan dolor supuestamente. ¡Wow! Qué buenas personas. Y luego los sacrificaban y como el día de hoy se sabe, se han encontrado cuerpos de niños momificados, porque así eran enterrados en los altares que ellos ponían en sus montañas sagradas. Esto era lo que estaba pasando en las Américas antes de que lleguen los europeos. Eso era lo que se vivía en las Américas. Y te puedo asegurar que ni tú ni yo, ni nadie en esta región hubiera querido vivir en ese tipo de tiempo, en ese tipo de culturas. Nadie hubiera querido vivir de esa manera. Ahora, en Norteamérica, lamentablemente no hay tantos registros de cómo eran las poblaciones nativas, ¿sí? Los pueblos nativos de Norteamérica, pero se conocen ciertas cosas. Por ejemplo, los Anasazi.
Investigaciones arqueológicas han revelado que los Anasazi eran una cultura antes de que lleguen los europeos a Estados Unidos, antes de que se funde la nación de Estados Unidos, y que practicaban, por ejemplo, el canibalismo y también hacían sacrificios humanos. Ese era el tipo de naciones que había también en Norteamérica, ese es el tipo de tribus, pueblos, como los quieras llamar, que había en Norteamérica. Había pueblos los cuales se dedicaban al canibalismo y hacían también sacrificios humanos. Se han encontrado restos humanos con marcas de cortes, evidencias de desmembramientos, y lo que sugiere que estas personas, cuando hacían estos rituales religiosos, este tipo de adoración pagana, eran rituales muy, muy violentos, muy, muy violentos. Y eso era algo normal, ¿sí? Algunas de las torturas que realizaban las tribus o pueblos nativos americanos antes de la colonia, antes de que lleguen los europeos, era de que cuando ellos, porque ellos no vivían en paz por si acaso, no vivían en paz, sino que entre ellos se andaban peleando y andaban quitándose territorios, por eso es que no tenían tampoco fronteras bien delimitadas, porque andaban quitándose territorios los unos a los otros. Y por ejemplo, cuando los iroqueses se tuvieron un conflicto con las tribus de las grandes llanuras, como se las conoce, ¿qué es lo que hacían? Tomaban prisioneros de guerra y estos prisioneros de guerra eran asesinados. Pero antes de asesinarlos, ¿sabes qué es lo que hacían? Los torturaban. ¿Cómo los torturaban? Los mutilaban, les cortaban las orejas, les arrancaban los cabellos y les quemaban la piel. Es por eso que el día de hoy se sabe de que muchos de los pueblos nativos americanos tomaban como trofeos la cabellera de sus enemigos. Entonces los mutilaban, les quitaban las orejas, como he mencionado, les quitaban otro tipo de partes del cuerpo y como un trofeo tomaban sus cabelleras. Entonces, no eran pueblos que vivían en paz, no eran pueblos súper civilizados, no eran pueblos que estaban velando por los derechos humanos, ¿sí? Una vez más, eso más bien fue influencia del protestantismo en Estados Unidos. Y las torturas, ejecuciones, quemaduras, mutilaciones, sacrificios humanos de niños, era algo que era normal entre ellos, normal entre ellos. Y como he mencionado, hay mucha gente que el día de hoy igual va a decir esto. Los que viajaron de Europa, ¿sí?, a Norteamérica deberían devolverle sus tierras a los nativos americanos. Y una pregunta que no van a poder responder a estas personas que dicen esto es, ¿a qué nativos americanos? ¿A quiénes? Porque entre los nativos norteamericanos de aquella época también se quitaban las tierras. Por ejemplo, se sabe de que los comanches en algún momento de su historia le quitaron sus tierras a los apaches. Ellos también no tenían, como dije, una constitución, leyes claramente establecidas, no tenían límites fronterizos, no tenían nada de eso y se andaban conquistando los unos a los otros. Entonces, hoy día la gente, como si fuera tan sencillo, como si fuera tan simple, la verdad, como si estuvieran hablando en una película de Disney o algo así, dicen este tipo de necedades en las cuales deberían devolverle las tierras a los nativos americanos. ¿A qué nativos americanos? Porque ellos igual se quitaban las tierras entre ellos. Entonces hay que devolverle a los comanches, o hay que devolverle a los apaches, o hay que devolverle a los Anasazi, o hay que devolverle a los iraqueses. ¿A quiénes? No se sabe, no se puede saber, porque en aquella época ellos no sabían ni siquiera qué parte de su tierra era suya. ¿Por qué? Porque en aquellos siglos, en Norteamérica, se estima de que había aproximadamente 10 millones de pobladores en Norteamérica, ¿sí? Por lo cual había muchas partes de tierra extensas, sumamente extensas, que estaban vacías, sin poblar. Y llegaron los europeos, vieron tierras completamente vacías, que no estaban produciendo nada, las cuales podían trabajarse, y ¿qué es lo que hicieron? Se establecieron ahí y formaron colonias. Y al formar esas colonias, los cristianos fueron los que detuvieron todo este tipo de cosas. Las terribles atrocidades que este tipo de pueblos cometían. Incluso, debo ser justo respecto a esto,
Los católicos también tuvieron que ver con esto. Yo no soy muy amigo de los católicos. Los que me conocen saben que tengo cosas en contra del catolicismo muy fuertes. Yo creo en nuestra época que es una iglesia completamente corrompida. Pero, por ejemplo, el Papa Pablo III, cuando hubo los viajes de Europa a América, prohibió el abuso de los nativos. Y literalmente el Papa Pablo III puso como una advertencia que aquellas personas que abusen de los nativos podían ser excomulgados de la iglesia. Entonces, ¿quiénes fueron los que trajeron la civilización a esta parte del mundo? ¿Quiénes fueron los que trabajaron para que ahora tengamos las naciones que tenemos? ¿Quiénes fueron los que trajeron la verdad, el conocimiento? Fueron ellos. Fueron ellos. ¿Fueron perfectos? No. Estoy seguro, y me pueden poner en los comentarios si quieren, estoy seguro que han cometido errores, estoy seguro que han habido personas malas que han abusado, no voy a negar eso para nada, pero en medio de todos esos pecados que puede haber cometido los migrantes europeos a las Américas, en las Américas, a comparación de lo que se tenía antes, una vez más deberíamos dar gracias que ellos llegaron a esta parte del mundo. ¿Por qué? Conociendo esto, yo te voy a preguntar, ¿qué preferirías? ¿Quiénes preferirías que hubieran colonizado esta parte? Que hubieran dominado esta región. ¿Los aztecas? Que en 4 días podían matar 80,000 personas para consagrar un templo. ¿Los incas? ¿Los nativos americanos que andaban descuartizando personas, practicando el canibalismo? ¿O los europeos que vinieron con la Biblia? Sí, que cometieron errores, cometieron pecados, pero trajeron más bien la civilización y detuvieron todas esas cosas. ¿Por quién hubieras preferido ser colonizado? ¿Por quién hubieras preferido ser colonizado? Y esto es algo que tenemos que empezar a analizar, porque yo sé, sobre todo en el contexto socialista de izquierda, siempre intentan inventarse mitos de que los nativos, los indígenas por acá eran tan buenos y los malos, los imperialistas, los colonizadores, ellos los malos. Todo lo que disfruta, incluso esa gente que se queja de los terribles colonizadores, todo lo que disfrutan el día de hoy es gracias a que ellos llegaron a esta parte del mundo. Con sus defectos, con sus errores, sí, pero trajeron muchas cosas buenas de las cuales tú y yo ahora podemos disfrutar. El que tengamos constituciones, leyes, el que creamos en los derechos humanos, el que creamos que cada ser humano es digno y es igual ante Dios y por eso tiene que ser igual ante la ley. Eso no es producto de los aztecas, eso no es producto de los aymaras, eso no es producto de los cherokees, eso es producto de los colonizadores que estaban influenciados por una cosmovisión judeocristiana. Quieras o no, esa es la verdad. Y como ya he mencionado, pero lo voy a repetir una vez más, comparar los colonizadores, los colonos europeos, con los inmigrantes ilegales de nuestra época es completamente absurdo. ¿Por qué? Porque no habían leyes migratorias como el día de hoy tenemos. No había. Los nativos de esta parte del mundo no tenían tales cosas. Es por eso que los colonos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos se rigieron bajo las leyes de conquista de aquellos siglos. En aquellos siglos, escucha bien, el día de hoy no vamos a poder profundizar mucho esto, pero había leyes sobre el tema de las conquistas. Entonces era lícito de que un grupo de personas veía una extensión de tierra vacía y la conquiste. Eso era lícito. Eso era completamente lícito, era legal. Entonces ellos no eran inmigrantes ilegales. No es que llegaron a Europa y los nativos americanos tenían una pared, un muro, ¿sí? Y tenían sus oficinas de migración y resulta que los europeos vinieron y se saltaron el muro y se metieron por los ríos y se metieron por otros lugares. No había tal cosa. Por eso están comparando dos cosas que no tienen punto de comparación. Y gente, tenemos que empezar a pensar un poco más lógico, tenemos que empezar a pensar informados, tenemos que empezar a estudiar un poco más. Y las cosas no son perfectas, está bien, no fueron perfectas en la época de la colonia, pero no se puede comparar con lo que está sucediendo ahora, en la cual tenemos fronteras
sobre todo en Estados Unidos, al cual las personas saltan sus fronteras de manera ilegal, se meten por lugares que no deben, trafican niños. Trafican niños. Eso no hicieron los colonizadores. Ahora yo sé que hay gente que va a salir con el tema de la esclavitud y todo ese tipo de cosas en algún otro podcast, en alguna otra transmisión. Quizás podamos tocar ese tema más a fondo. Pero te recuerdo de que en aquellas épocas la esclavitud era normal. Era lo que había. ¿Sí? Las leyes también fueron progresando en las diferentes naciones y fue la influencia cristiana la cual detuvo la esclavitud, la cual detuvo la esclavitud que en algún momento yo sé que provocó muchos abusos, de los cuales debemos arrepentirnos y debemos no volver a cometer esos errores, estoy de acuerdo, pero fue el cristianismo el que detuvo eso. Porque o me vas a decir que los aztecas y los emperadores de aquella época no tenían esclavos, tenían esclavos. Es más, veían a la gente como sus sirvientes y como cosas, como animales, por eso los podían matar como quisieran, sí, como quisieran. Es por eso que las migraciones a América en el siglo XVI, siglo XVII fueron muy distintas a lo que se ve el día de hoy. En aquella época las personas buscaban establecerse en un lugar, ahora escucha bien esto, para construir una nación, no para aprovecharse de una nación ya establecida. Escucha una vez más lo que voy a decir, ¿sí? Las personas que viajaron en el siglo XVI y XVII a las Américas, sobre todo a Norteamérica, estaban buscando establecerse para construir una nación, no para aprovecharse de una nación ya establecida. Y esta es una diferencia abismal con lo que está pasando al día de hoy. Porque la inmigración ilegal que está teniendo Estados Unidos literalmente son personas que quieren aprovecharse de los privilegios, los beneficios de estar en una nación ya establecida, ya establecida. Eso no hicieron los europeos. Ellos llegaron más bien y construyeron naciones. Y la nación de Estados Unidos que hoy día tenemos, que hoy día se tiene, es producto de el trabajo, la labor de cientos de familias, las cuales trabajaron y se esforzaron por generaciones para establecer una nación. Porque no había eso. No existían los Estados Unidos de Norteamérica en el 1600. No existían. Ahora sí existen. Gracias al trabajo de esos colonos que tanto los quieren demonizar, sí, satanizar. Ellos fueron los que construyeron la nación. Porque no había ese tipo de naciones antes de que ellos lleguen a estas regiones. Ahora, junto con esto, quisiera también presentar este tema, ¿sí? Uno de los grandes motivos de las deportaciones que Estados Unidos está haciendo es porque quieren sacar a los inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. Que lamentablemente el día de hoy, por las políticas de izquierda del anterior presidente Joe Biden, muchos de estos inmigrantes ilegales que tienen antecedentes criminales están sueltos en los Estados Unidos. Y como ya he mencionado al principio de esta exposición o de esta reflexión sobre este tema, en la Biblia misma se nos presenta de que el pueblo de Israel, si recibía extranjeros, ellos debían someterse a las leyes. Y debían ser castigados de acuerdo a sus leyes también. Y Estados Unidos resulta que tiene miles de personas ilegales que ya han quebrado la ley al entrar a su nación, al entrar a su país, y que todavía tienen antecedentes criminales y que están sueltos en las calles. Alguien tiene que poner orden. Para que una nación funcione, tenemos que tener orden, leyes. No podemos dejar que las personas quiebren las leyes a su antojo. Por necesidad, por pobreza o por intenciones mucho más corruptas, la gente quiebre las leyes. Y entonces Estados Unidos tiene inmigrantes ilegales con antecedentes criminales que andan sueltos. Tienen todo el derecho de expulsarlos. Tienen todo el derecho de expulsarlos. Y algunos de esos antecedentes criminales, escucha lo que son. Escucha cuáles son. Tráfico de mujeres, tráfico de niños, pornografía infantil, abuso sexual. En la nación judía, ¿sabes cuál hubiera sido el castigo para estas personas?
no hubiera sido simplemente deportarlos, hubiera sido pena de muerte. En el Antiguo Testamento tú puedes encontrar esto, explícito. Violadores, asesinos, gente que rapta personas, gente que abusa de los niños, muerte. Era pena de muerte. Pena de muerte. Esta gente debería dar gracias que solamente se la está deportando. Esta gente debería dar gracias que solamente se la está deportando. Porque probablemente merecen un castigo muchísimo, muchísimo más duro. Muchísimo más duro. Y ahora, aquí quiero llegar a un punto que, como les he mencionado, creo que no se está hablando y no hay mucha gente analizando esto. Y es de que en lugar de agarrarnos los latinos contra Estados Unidos y contra Donald Trump y ellos, nosotros más bien deberíamos hacer responsables a los que realmente son responsables. ¿Quiénes son responsables de que haya tanta inmigración ilegal? De que haya tanta gente que se quiere ir a Estados Unidos. ¿Quiénes son los responsables? El problema son nuestros países. Y te gusta escucharlo o no, el problema son nuestros países. Si nuestros países estuvieran bien, si en nuestros países hubiera oportunidades, si en nuestros países hubiera leyes claras y independencia de poderes en la mayoría de los gobiernos, mucha gente no se iría. Si nuestros países estuvieran bien, entonces ¿por qué la gente querría irse a Estados Unidos? Entonces, en lugar de agarrarnos como si Donald Trump y Estados Unidos fueran los enemigos y lo peor que existe, no. Lo peor que existe son los gobiernos de aquellos países que lamentablemente por el abuso, por la corrupción, por la falta de leyes, por la falta de oportunidades, obligan a las personas a escapar de esos países. Entonces, nosotros deberíamos ser responsables a los que realmente son responsables. Y el problema son los países de donde escapa esta gente. Son los países de donde escapa estas personas. Y como cristianos, y no solo como cristianos, como ciudadanos simplemente, lo que deberíamos hacer es, en lugar de quejarnos con Estados Unidos, deberíamos quejarnos con nuestros gobiernos. Deberíamos hacer algo porque nuestras naciones no están bien. Es por eso que la gente se quiere ir. Es por eso que la gente se va. La gente no se va simplemente porque me gusta irme y arriesgarme a entrar a un país donde voy a tener que entrar ilegal, pero por lo menos voy a tener más oportunidades. La gente no hace eso por gusto normalmente. Los criminales que ya he mencionado, obviamente ellos abusan de este tipo de cosas, pero hay mucha gente, y aquí estoy hablando ya específicamente de los pobres, que yo sé que viajan porque quieren mejores oportunidades, que viajan y se animan a incluso quebrar las leyes de migración de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren una mejor vida. Pero ¿quiénes son los responsables de que tengan que escapar? ¿Quiénes son los responsables de que tengan que tomar estos riesgos? Los responsables son nuestros gobiernos. Los responsables son los gobiernos de aquellos países en los cuales es tan difícil vivir que la gente se quiere ir. Que la gente se quiere ir. Venezuela, México, Bolivia. La gente se quiere ir. En nuestro país, Bolivia, no tenemos dólares ahora. No tenemos dólares. Todo está costando más caro, todo está subiendo, los precios están subiendo, la inflación está ahí oculta, pero es bastante clara, todos los ciudadanos lo estamos sintiendo, tenemos que hacer horas de filas para conseguir gasolina, pero los americanos son los malos, Donald Trump es el malo, ¿sí? No, los malos son nuestros gobiernos. Y los malos, incluso voy a decir esto, somos nosotros los ciudadanos, porque nosotros somos los que votamos por ese tipo de gobernantes. Y los ponemos a cargo a personas que muchas veces no saben ni leer, no han estudiado, no conocen cómo se debe regir una nación. Ponemos de gobernantes a personas inmorales, las cuales se dedican a hacer idolatría, se dedican a hacer rituales paganos en nuestro país, se dedican a fomentar la inmoralidad, la injusticia, la corrupción, las mentiras. Ellos son los culpables de que la gente se quiera ir. Y ahora Estados Unidos es tan malo, es un país tan terrible, Donald Trump es el peor, que la gente se quiere ir allá, ¿sí? No, será porque Estados Unidos tiene muchos beneficios y privilegios que nosotros no tenemos en nuestros países. Entonces deberíamos hacer responsables a los que son responsables. Los gobiernos de nuestros países, la cultura que tenemos en nuestros países.
comparada con la cultura americana, que como he mencionado varias veces, tiene mucha influencia y raíces protestantes, ok, nuestras culturas han quedado menos, son culturas las cuales lamentablemente han producido sociedades que no son estables, que no dan las oportunidades que deberíamos tener o que quisiéramos. En muchos de nuestros países no podemos ni confiar en la justicia, porque sabemos que la justicia es comprada. El que tiene dinero sale de la cárcel, el que no, no. El que tiene dinero puede estar libre. Y muchas veces las personas que no han cometido ningún crimen están siendo acusadas, están siendo apresadas de manera injusta, están siendo perseguidas por este tipo de gobiernos. Los gobernantes se gastan millones de millones en cosas que no nos son útiles a nosotros. Nos imponen impuestos, 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 devalúan nuestras monedas y luego los americanos son los malos. No, nuestros países son el problema. Y lamentablemente tenemos gobernantes tan... No quiero usar palabras muy fuertes porque luego me andan criticando mucho, pero tenemos gobernantes tan necios, como por ejemplo he escuchado la semana pasada a Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Y son presidentes tan necios y tan irracionales que este hombre, por ejemplo, dice esto. La deportación que Estados Unidos está haciendo es comparada, dijo esto, a cuando los judíos eran enviados a campos de concentración. Si tú tienes un dedo de frente, te das cuenta de que estás diciendo algo completamente absurdo y que más bien te estás, como decimos, disparando al pie, a ti mismo. O sea, escucha lo que dijo este hombre. Este hombre dijo, las deportaciones de Estados Unidos, o sea que Estados Unidos devuelva a los inmigrantes ilegales a sus países de origen, es comparado a cuando los judíos eran enviados a campos de concentración. O sea, este presidente está comparando nuestros países con campos de concentración. La verdad, no, ya a veces me quedo sin palabras cuando escucho a este tipo de políticos. Y lo malo es de que hay gente que lo escucha y no se da cuenta. La terrible sandez que está diciendo. Está comparando a nuestros países, a Colombia, a Latinoamérica, con campos de concentración. Y como si Donald Trump estuviera enviando a los inmigrantes ilegales a campos de concentración. O sea, nuestros países son campos de concentración. Esta gente, les puedo decir, no piensa, no piensa bien. Están adoctrinados, repiten nomás ciertas cosas, hablan cosas que creen que suenan bien. Y la gente ilusa, la gente ingenua, se deja llevar por ese tipo de retórica, por ese tipo de argumentos que son completamente inválidos. Y ahora, quiero entrar a un punto más, ¿sí? Porque hay que hacer algo, no estoy negando que hay que hacer algo. Es triste que haya tantas personas, no me estoy refiriendo ahora a los criminales, pero para mí sí es triste de que haya tantas personas pobres que tal vez han ido a buscar una mejor vida a Estados Unidos y que ahora van a ser devueltas a sus países de origen. Es triste. Al mismo tiempo, pero creo que Estados Unidos tiene todo el derecho de hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tal si empezamos a cambiar nuestros países? ¿Qué tal si empezamos a hacer eso? ¿Qué tal si empezamos a deshacernos de los corruptos, de los políticos que han arruinado nuestros países? Empezamos a informarnos antes de votar. ¿Qué tal si dejamos de votar por color de piel? ¿Qué tal si dejamos de votar por apellido? Y empezamos a votar de acuerdo a aquellos hombres que nos estén proponiendo algo justo. En nuestro caso como cristianos, lo que deberíamos hacer es votar por personas que están proponiendo leyes justas de acuerdo a la Escritura. ¿Qué tal si empezamos a hacer eso? ¿Qué tal si empezamos a hacer eso? Y no caemos en cosas muy tontas como lo que Selena Gómez hizo la semana pasada, ponerse a llorar, ¿sí? Porque cómo se están llevando a mi gente, ¿sí? Esta mujer tiene billones de dólares en Estados Unidos, miles de millones de dólares. Ella podría repartir ese dinero si quiere. Ella podría hacer algo para ayudar a sus países, a su gente.
en vez de simplemente llorar. Ella podría quejarse y decir, ¿saben? Esos gobiernos tan corruptos. Ella podría hacer algo respecto a eso, pero no, solo va a llorar en las redes sociales para hacer show, para hacer escándalo. Pero empecemos a hacer algo. Y quejarnos no es hacer algo. Quejarnos contra Estados Unidos de que ellos hagan lo que es justo, porque es lo justo lo que están haciendo. Eso no arregla nada. Eso, como los latinos lamentablemente estamos acostumbrados, siempre buscamos ponernos en la silla de la víctima. Somos la víctima. Sí, la víctima, porque Estados Unidos nos está deportando, ¿sí? No. Dejemos de ponernos como víctimas y hagámonos responsables de que es nuestra culpa. Son nuestros políticos, los cuales han hecho naciones de las cuales las personas quieren huir. Entonces tomemos nuestras responsabilidades. Y con esto también quiero confrontar, porque hay pastores que no están manejando esta situación de la manera correcta. Y como he mencionado hace un momento, hay pastores que intentan romantizar esta situación. Y eso es muy equivocado. Si eres pastor, debes evaluar las cosas de acuerdo a la Escritura y no intentar manipular las emociones de la gente con palabras bonitas. Hay pastores que he visto publicaciones de este tipo, no me acuerdo el nombre del pastor, pero que intentan romantizar esto, ¿sí? Y usan palabras que suenan interesante. Un pastor, por ejemplo, dijo, para mí un ilegal que crea en Cristo es más hermano que un ciudadano que sea incrédulo. Pastor, ¿quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Yo creo lo mismo. Yo creo de que una persona, no importa de qué nacionalidad, se ha puesto su fe en Cristo, es más mi hermano, es de mi familia, que un ciudadano de mi nación que no cree en Cristo. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Pero mi hermano en Cristo, que es parte de mi familia, si ha entrado ilegal a un país, debe ser deportado. Eso no cambia de que siga siendo mi hermano. Pero hay pastores que intentan romantizar este tipo de cosas y siempre intentan quedar como los buenitos, ¿sí? Los buenitos, los que están velando por los pobres. No, hay que evaluar las cosas desde una perspectiva objetiva y bíblica. Y ahí presentar un caso. Yo estoy de acuerdo que hay que ayudar a nuestros hermanos en Cristo, que tal vez están siendo deportados, ayudémoslos. Una forma de ayudarlos, como he mencionado, es empezar a fomentar una cultura y una cosmovisión cristiana y que en las siguientes generaciones tengamos naciones de las cuales la gente no se quiera ir, porque tenemos justicia, porque tenemos oportunidades, porque se defiende la propiedad, la vida, la libertad. Hagamos eso. Pero estos pastores intentan romantizar esto y quedar bien y al final no se entiende qué están diciendo. ¿Están apoyando la inmigración ilegal o no? Porque yo puedo decir lo mismo, sí, para mí un ilegal es más hermano en Cristo, si ha conocido a Cristo es más mi hermano que un ciudadano que es un incrédulo, está bien. Eso no cambia que sea un inmigrante ilegal y que tenga que ser deportado, no cambia nada. No cambia absolutamente nada. Absolutamente en nada. Ahora, aparte de esto, sí tenemos que analizar algo que creo que es muy relevante en esta discusión, y es de que hay mucha ignorancia acerca del propósito que Dios tiene para el gobierno. Las personas creen el día de hoy que los gobiernos tienen la obligación de ayudar a los pobres. Creen que eso, y yo sé, estamos contaminados con socialismo, con comunismo, colectivismo, y creemos de que el gobierno siempre se tiene que hacer cargo de los pobres. Entonces, si un pobre llega a la frontera con Estados Unidos debería recibirlo porque eso es amar. Pero esa es una visión muy simplista de el propósito que Dios le ha dado al gobierno. Si tú lees tu Biblia, vas a encontrar de que sabes qué es lo que Dios demanda al gobierno. Dios no demanda al gobierno de que sea una especie de ONG que regala dinero, que se dedica a ayudar a los pobres. No. Lo que Dios demanda del gobierno es de que el gobierno haga lo que es justo. Los pobres, escucha, yo te voy a decir cómo pueden salir adelante. 1. La Biblia nos dice esto, 1 Timoteo capítulo 5. Si hay una persona pobre,
lo primero que hay que hacer es ver si esa persona puede salir adelante por su propia cuenta. Y hay que fomentarle la responsabilidad, la diligencia. Pablo va a decir, el que no trabaje, que no coma, perdón. El que no trabaja, que no coma. Entonces hay que buscar que esa persona que está en situación de pobreza, hay que buscar ayudarla para que entienda de que puede esforzarse, puede trabajar, puede salir adelante. Ya, no puede salir adelante porque está en una situación muy complicada de salud o de edad, no sé. Para eso están las familias. Escucha bien. Para eso están las familias. Literalmente Pablo va a decir eso en 1 Timoteo capítulo 5. Si había una viuda de 60 años que no podía salir adelante por sí misma, Pablo no va a decir, ¿saben? Regálenle. Pablo no va a decir, ¿sabes? Pediremos al gobierno que le dé bonos. No, Pablo va a decir que su familia se haga cargo. Que su familia se haga cargo. Y esto es algo que no se toma mucho en cuenta porque, una vez más, hay que hacer responsables a los que son responsables de la situación precaria de muchas personas. Las familias, cuando tienen un integrante dentro de la familia, tanto el núcleo familiar como la familia extendida, que está en una situación muy complicada y no puede salir adelante por sí misma, la familia es la que debería intervenir ahí y ayudar. Literalmente Pablo dice eso en 1 Timoteo capítulo 5. Y bueno, tal vez la persona no puede salir adelante, la familia, no hay familia, ¿ok? Ahí sabes quién entra, la iglesia. La iglesia, sí. Y sí, ahora yo sé que hay personas y esta es la falta de conocimiento bíblico que mucha gente tiene y que va a decir, no, pero la Biblia nos manda a ayudar a los pobres. Sí, la Biblia nos manda a ayudar a los pobres, pero a ti te le manda a ayudar a los pobres. La Biblia no te dice, ¿sabes? Pídele al gobierno que se haga cargo de los pobres. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, ¿sabes? ¿Te preocupan los pobres? Tú haz algo. Tú dales. Tú haz algo por ellos. Pero no andes pidiendo al gobierno que ellos se hagan cargo. ¿Por qué? Una vez más, Dios lo que demanda al gobierno es que haga justicia. Y creo que esta falta de entendimiento sobre el propósito de Dios para el gobierno es la que lleva a muchas personas a creer de que el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de recibir a los pobres. No tiene la obligación. Escucha lo que Pablo dice en Romanos 13, versículo 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, la Biblia nos dice, por si acaso, cuál debería ser nuestra perspectiva del gobierno. Y lo que nosotros deberíamos entender sobre las funciones del gobierno es de que su función primaria es justicia. Castigar al malo, recompensar al bueno. Esa es, hermanos, en resumen, y el fundamento de lo que es un buen gobierno. Entonces, simplemente ponte a analizar esto. ¿Es malo que una persona quiebre la ley? Espero que todos digan sí. En Estados Unidos tienen leyes de que no puedes entrar sin un debido procedimiento legal. Sí. Si has quebrado esa ley, ¿qué debería hacer el gobierno según lo que Pablo nos dice acá? Castigarte. No regalarte. Castigarte. No recompensarte, castigarte. Si has quebrado una ley, tienes que ser castigado. Yo sé, hermanos, de que para mucha gente le va a sonar frío o algo así, pero esto no proviene de un corazón frío que no sienta o algo así, no, esto proviene de la Biblia. La Biblia, Pablo va a decir, este es el propósito del gobierno, son servidores de Dios para castigar a los malos. ¿No quieres temer al gobierno? Hazlo bueno y ya está. Pero en ningún momento se le va a dar al gobierno como una responsabilidad primaria el que se haga cargo de los pobres. Como dije, los pobres tienen otras formas en las cuales la Biblia misma nos dice que deben salir adelante, por su propio esfuerzo, por su familia, con la ayuda de la iglesia en algún momento sí. Pero el gobierno, hermano, la Biblia en cierta forma lo relega de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no, el gobierno nunca, y escucha, esto lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero el gobierno nunca va a ayudar a los pobres como se debe ayudarlos. Nunca, porque el gobierno lo que puede hacer es regalar. Y regalar no es lo que necesitan la mayoría de los pobres, no necesitan regalos. No necesitan regalos.
sino necesitan hacerse responsables. Eso es lo que necesitan. En otra oportunidad vamos a hablar más de esto, aunque tenemos algunas exposiciones. Si quieren pueden encontrarlas en la página de YouTube, en nuestra página de Facebook, sobre el tema del socialismo, sobre el tema del comunismo y cómo hay gente que dice que los cristianos deberíamos ser socialistas, hay gente que dice que Jesucristo era socialista, era comunista. No hay nada más alejado de la verdad. La Biblia nos dice de que el gobierno tiene esta responsabilidad, hacer lo justo, hacer lo justo. Entonces, si Estados Unidos tiene leyes que no permiten que ciertas personas entren a su nación, lo justo es que el gobierno haga cumplir esas leyes. ¿Esas personas deportadas podrán ser mis hermanos en Cristo? Sí. Y los amo en Cristo, está bien. Pero si han quebrado una ley, tienen que ser castigados de acuerdo a lo que Dios manda que el gobierno haga. Castigar a los que quiebran la ley, los que no hacen lo justo. Entonces, mucho de este debate y mucho de las complicaciones que tiene la gente es porque no entienden el propósito del gobierno. Y espero con esto haberles ayudado un poco a entender cuáles son los roles que el gobierno tiene. Pero por si acaso, una vez más, se encuentran en nuestra página de Facebook, en mi página de YouTube personal, van a encontrar bastantes exposiciones sobre el rol del gobierno y lo que la Biblia dice sobre esto, les animo a tomar en cuenta.